El 9 de octubre del 2016 iniciamos con la carta a los Hebreos y este sería el mensaje número 13 de esta serie. Comentaba en una ocasión anterior haber escuchado de un pastor que tardó 30 años en predicar la serie del libro de Génesis versículo por versículo. Aunque no es el caso de un servidor, porque no vamos a tardar 30 años en el libro, en la carta de los Hebreos, Dios ha puesto en mi corazón predicar la palabra de Dios versículo por versículo. Y quisiera iniciar este mensaje con una ilustración que escribió el pastor Steve Cole. Él escribió: obedecer a tus líderes y someterse a ellos es un texto difícil debido a nuestra cultura y porque somos bautistas. Nuestra cultura es antiautoritaria y posmoderna, y ambas ideas militan contra la obediencia o la sumisión. El predicador anglicano John Stone escribió: raramente el mundo ha sido testigo de una revuelta tan consciente de sí misma contra la autoridad. Para probar la declaración de Stott, le pregunto, cuando usted escucha las palabras autoridad o sumisión, ¿qué le viene a la mente? ¿Les da la bienvenida como palabras agradables o te enfadas y levantas la guardia? El pastor Steve Cole continúa diciendo: nuestra nación fue fundada en una rebelión contra la autoridad y uno de nuestros primeros lemas fue no me pises. Tenemos un espíritu nacional desafiante que exalta los derechos individuales. El concepto de sumisión a la autoridad nos parece débil. Nuestra cultura también está influenciada por el postmodernismo, que sostiene que no hay una verdad absoluta y que cada persona es libre de inventar o interpretar la verdad como lo considere conveniente. Por lo tanto, su verdad está bien para usted, pero yo tengo mi propia verdad y nunca me sentiría obligado a someterse a su verdad. Puedes creer lo que quieras, pero también debes dejarme creer lo que quiera. La verdad no es autoritaria. Soy la autoridad sobre mi vida y uso la verdad para mis propios fines. Eso es el pensamiento del posmodernismo. Luego, agregue eso a la idea bautista del gobierno de la iglesia congregacional, donde cada miembro tiene el mismo voto, y nuestro texto se vuelve especialmente problemático. El gobierno de la iglesia bautista es notoriamente político. Los bautistas se han separado de otros bautistas por cuestiones relativamente menores. Incluso hay una broma sobre el bautista que quedó varado en una isla desierta. Cuando los rescatistas finalmente lo encontraron, vieron 3 edificios en la isla y preguntaron: ¿qué es ese edificio? El hombre respondió: esa es mi casa. Bueno, ¿y cuál es ese segundo edificio? Esa es mi iglesia. ¿Pero cuál es ese tercer edificio?, le preguntaron. Oh, ahí es donde solía ir a la iglesia. Si a los bautistas no les gusta una iglesia, no pensarían someterse. Ellos solamente inician una nueva iglesia o se unen a otra iglesia. ¿Qué le parecen a usted las palabras del pastor Cole? Ante las palabras de autoridad o sumisión, ¿qué es lo que pensamos? ¿Lo vemos como algo agradable o nos molesta? ¿No le parece también una declaración muy dura pero cierta? Si a los bautistas no les gusta una iglesia, no pensarían en someterse. Ellos solamente inician una nueva iglesia o se unen a otra iglesia. El día de hoy quisiera que podamos meditar en el pasaje que se encuentra en Hebreos 13:17. Y es un pasaje difícil porque hay una responsabilidad como creyentes, miembros de una iglesia, hacia los líderes y viceversa, la de nuestros hermanos pastores hacia la congregación. Le invito para que leamos nuevamente el pasaje de Hebreos 13:17. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuál puede ser el mandamiento de un pasaje así? El pasaje ampliado y basándonos en el idioma original es el siguiente:
seamos persuadidos a la obediencia por aquellos que tienen la responsabilidad de guiarnos y sometámonos bajo ellos, porque ellos vigilan nuestras almas como quien deben dar cuenta para que puedan hacerlo con alegría y no con pena, porque eso no es provechoso para nosotros. El pasaje nos habla tanto que los líderes como los miembros de la iglesia debemos darnos cuenta de obligaciones mutuas. Se nos exhorta a los miembros de la iglesia a someternos a la autoridad de los pastores, así como una advertencia implícita, ya que se espera que los pastores velen por el bien espiritual de los miembros. Y esta mañana me gustaría plantear los siguientes retos. El reto para nosotros como miembros de la iglesia es: seamos persuadidos a la obediencia por aquellos que tienen la responsabilidad de guiarnos y sometámonos bajo su autoridad. Y hacia mis hermanos pastores, los pastores de la iglesia de Dios son responsables de guiar al rebaño de Dios, caminando personalmente con Dios y trabajando juntos para ayudar a los miembros de la iglesia a hacer lo mismo. Quisiera hacerle una pregunta esta mañana. ¿Por qué la idea de obedecer a los líderes de la iglesia suena tan adversa? ¿Cuáles son los límites entre obedecer y sujetarse? ¿Cuáles son las responsabilidades que tengo como miembro? ¿Cuáles son las responsabilidades de los pastores? Si deseamos agradar a Dios conforme a su palabra, necesitamos apropiarnos de esta exhortación y hacerlo una convicción. Los invito a considerar por qué debemos obedecer a nuestros pastores. Y permítame darle una primera razón. Debería obedecer a los líderes porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. El pasaje dice: obedeced a vuestros pastores. Y la palabra obedeced en el original griego es la palabra peitest, del verbo peito, que tiene la misma raíz de la palabra pistis, que significa fe. ¿Qué significa obedecer? De acuerdo al léxico, la palabra es peito, y es una palabra que literalmente significa persuasión. Inducir a uno con palabras a creer, provocar la creencia en algo, ganar el favor, es decir, inducir a alguien por persuasión a hacer algo, dejarse persuadir, ser inducido a confiar. La obediencia sugerida en este pasaje no es por sumisión a la autoridad, sino como resultado de la persuasión. La palabra peito, obedecer, y pisteu, creer, están estrechamente relacionadas etimológicamente. La diferencia de significado entre obedecer y creer es que lo primero implica la obediencia por lo segundo. Permítame dar un ejemplo de esto que se encuentra en Hebreos 3, 18 y 19. Hebreos 3, 18 y 19 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La desobediencia de los israelitas es la evidencia de su incredulidad. Por supuesto, la persuasión de la verdad da como resultado la fe. Creemos porque estamos persuadidos que algo es verdadero. Algo no se vuelve verdadero porque se cree. Pero peito, la palabra obedecer en el Nuevo Testamento, sugiere un resultado real y externo de la persuasión interna y la fe consiguiente. Incluso aun cuando peito denota obediencia, se refiere a un resultado de una persuasión interna. Esto implica las facultades mentales de un individuo y la interacción entre el persuasor y el persuadido. Una vez allá en Hechos 28-24, Lucas escribió y se utilizan ambas palabras, peito, obedeced, y pisteu, creer. Dice Hechos 28-24, en donde se utilizan estas dos palabras: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no
creían. Lucas estaba comparando a los que asentían, a los que obedecían, a los que se dejaban ser persuadidos, la palabra peito, con los que no creían, que es la forma negativa de pisteus. Lucas estaba tratando de mostrar cómo algunos fueron persuadidos por las enseñanzas de Pablo, llegando a tener una persuasión interna y la consiguiente creencia de lo que hablaba. Otros no fueron persuadidos y permanecieron incrédulos. Dado que el autor de Hebreos ordenó, porque el verbo es tan imperativo, que la iglesia fuera persuadida por aquellos que tienen el gobierno sobre ellos, se deduciría que también implicadamente que aquellos que tienen el gobierno o el liderazgo deben persuadir. El ministerio del pastor no es una dictadura. En cambio, el pastor es un siervo. Nosotros escuchamos referirnos al pastor de esa manera, el siervo del Señor. Y el líder debe poseer la actitud de un sirviente. Un sirviente no va a intentar cumplir sus objetivos mandando a su amo, sino persuadiéndolo. El deber del ministerio del pastor es persuadir a los miembros de la iglesia de la palabra, mientras que la responsabilidad que tenemos como miembros es dejarnos persuadir por el ministerio de los pastores sobre nosotros y posteriormente obedecerlos. La persuasión genuina solo vendrá después que uno haya depositado su confianza en aquellos que tienen el gobierno sobre él. La persuasión nunca vendrá como resultado de un mero mandamiento. La persuasión viene con una explicación. La principal vía de persuasión es la enseñanza y el razonamiento siguiendo el método que encontramos en la palabra de Dios. Allá en Hechos 13:43 dice la palabra de Dios: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Este pasaje, la obediencia a este pasaje es por amor a Dios. Obedeced a vuestros pastores es una actitud en donde se reconoce la autoridad del ministro que Dios ha puesto sobre la congregación y mi persona. Obedeced a vuestros pastores. Y el pasaje sigue diciendo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. La palabra sujetaos es una palabra que solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Es la palabra jupeico y significa no resistir más, sino rendirse o ceder. Esta es una palabra que se aplicaba literalmente a los combatientes en una guerra. En el contexto, jupeico significa ceder o rendirse a la autoridad de los líderes y a cualquier amonestación a que nos exhorten. Sujetaos está escrito en imperativo, lo que exige que el cristiano debe ceder continuamente ante la autoridad y la amonestación de sus líderes. Es una cuestión de salud e integridad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Este verbo imperativo plantea una pregunta aguda. ¿Me resisto a los líderes, a los pastores designados por Dios? Un autor llamado Alford escribió sobre sujetarse: esta exhortación interfiere con su propia voluntad. El autor de la carta, habiendo ya exhortado a los hebreos que tengan en cuenta a sus líderes del pasado que ya habían partido y que ya les habían hablado de la palabra de Dios, ahora el escritor los amonesta, probablemente en vista de que algunos habían recibido doctrinas extrañas, a obedecer a sus líderes actuales y someterse confiadamente a sus enseñanzas. Seamos persuadidos a la obediencia y no resistamos más a los líderes, es lo que está tratando de decir el autor de la palabra de Dios. Este mandato se confirma por la responsabilidad que tienen los pastores sobre la congregación. Es un tema el cual estaremos viendo más adelante en este mismo mensaje. Sujetarse implica una actitud,
Puedes obedecer externamente mientras te enfureces por dentro, pero realmente no te estás sometiendo o no nos estamos sometiendo. La palabra sumisión implica un dulce espíritu de cooperación que surge de la confianza. Confías en los líderes que tienen los mejores intereses y así los acompañas y apoyas en su ministerio. Obviamente no puede haber obediencia en situaciones donde el líder no está guiando bíblicamente. Este pasaje tampoco proporciona ninguna justificación para una iglesia autoritaria. Hay algunas iglesias cuyos miembros presentan virtualmente cada decisión de sus vidas a sus pastores. No enseña esto este pasaje. Si alguien piensa que todos los miembros de la iglesia deben obedecer a los ancianos como animales irrazonables, a los cuales se les obliga a seguir el camino correcto, como a los caballos, hay un error, porque esto no es lo que dice la palabra de Dios. El autor continúa diciendo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, porque ellos velan por vuestras almas. El autor nos da la razón porque es sensato someterse a los líderes temerosos de Dios y llenos del Espíritu Santo, es por nuestra propia seguridad. La palabra velan viene de la palabra griega agrupneo, sin umnos, dormir. Literalmente significa abstenerse completamente del sueño, pasar las noches sin dormir, permanecer despierto y pensar para mantenerse alerta. Velar nos habla de estar espiritualmente alerta y despierto a las instrucciones espirituales. Allá en la carta a los Efesios el apóstol Pablo escribió en Efesios 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velar expresa vigilancia y vigilia, porque la vigilancia difícilmente podría suceder sin la vigilia. Velar está en tiempo presente, que representa y pide la vigilancia continua del pastor sobre las ovejas, porque sabe algo, somos propensos a descarriarnos. La palabra de Dios allá en Isaías 53:6 declara: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los pastores tenían que estar alertas para proteger a sus rebaños de los depredadores. Tenían que conocer a las ovejas y observarlas con suficiente atención como para saber cuándo una oveja estaba enferma o cuándo estaba desaparecida. Tenían que ir por las ovejas perdidas y tratar de restaurarlas al rebaño. Tenían que llevarlas a pastos y aguas limpias. Los líderes deben amar a Dios y a las personas lo suficiente como para tener el coraje de confrontar a los que están a la deriva. Si bien es cierto que solo se puede liderar a aquellos que están dispuestos a ser guiados, los líderes temerosos de Dios siempre deben hacer el esfuerzo. La tarea es más difícil hoy en día por la influencia del posmodernismo que declaramos y leíamos en la introducción, donde no hay una verdad absoluta y cada quien piensa tener la verdad, y por la mala interpretación del gobierno congregacional. Si las personas se enojan en una iglesia o si los líderes tratan de confrontar algún pecado en sus vidas, simplemente se van a otra iglesia que les da la bienvenida. Desafortunadamente, generalmente llevan sus problemas con ellos. Debería obedecer a los líderes porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítame darle una segunda razón de por qué debería obedecer. Debería obedecer a los pastores piadosos, porque si les causo dolor, me causo dolor a mí mismo.
El escritor de los Hebreos continúa diciendo, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Para que lo hagan con gozo. La palabra gozo, shara, en el original griego, significa gozo, alegría, estar dispuesto favorablemente. Nosotros sabemos que el gozo es fruto del Espíritu Santo, que claramente requiere de la dependencia continua del Espíritu Santo. Cada líder depende de la gracia de Dios para ejercer su ministerio efectivamente. Pero que los pastores lideren con alegría indica que las ovejas se someten voluntariamente a sus líderes. Permitámosles a nuestros pastores hacer su labor con gozo, es decir, guiar con alegría. Si el pastor trata de guiar con su propia fuerza, no podrá naturalmente, solo puede sobrenaturalmente, con la ayuda de Dios y con la dependencia de cada uno de nosotros, de ser persuadidos a la obediencia y no resistir a los pastores. Busquemos que nuestros pastores rindan cuentas con gozo, sin lamentarse, sin quejarse, que el gozo sea debido a sus advertencias y al crecimiento espiritual de aquellos a quienes han guiado. Si hay gozo de los pastores, obviamente se extiende el gozo y el beneficio espiritual a todos los miembros. El Señor Jesucristo nos dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 10 al 11. Aquellos que caminan en obediencia al Señor Jesucristo y su palabra tendrán gozo. Juan también dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Los líderes temerosos de Dios se regocijan al ver que los que están en su rebaño están caminando en la verdad. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y no quejándose. Esta palabra, quejándose, viene de la palabra estenazo. Esta palabra estenazo proviene de estenosis, que significa estrecho, contraído, como cuando uno es apretado o presionado por las circunstancias. Es una palabra que denota una sensación de tristeza que es interna. Estenazo significa expresar pena con sonidos inarticulados. La idea es lamentarse. Un gemido, usted sabe que un gemido es una expresión audible de angustia debido al dolor físico, emocional o espiritual. Aquí significa dar rienda suelta a los sentimientos quejumbrosos o censuradores. Estenazo, la palabra quejándose, se refiere a los enunciados de una persona que está atrapada en una situación terrible y no tiene perspectivas inmediatas de liberación. Lucas en Hechos describe las expresiones desesperadas de los israelitas durante la esclavitud opresiva que sufrían en Egipto. Allá en Hechos 7:34, nosotros encontramos a Lucas escribiendo acerca de el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, Hechos 7:34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto.
el pueblo de Israel estaba gimiendo, estaba quejándose. Pero Moisés seguramente también se quejó por la desobediencia del pueblo de Israel cuando después del éxodo los llevó a Refidín, donde sin agua y sin suministros el pueblo de Israel comenzó a rebelarse. 40 años más tarde, cuando sucedió lo mismo en Cades, el pueblo parecía repetir la historia, pero la palabra de Dios que nos dice que Moisés fue un hombre manso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esta palabra provechoso significa no rentable. Es una palabra que es alusiteles en el griego, sin luciteles, pagar gastos. Es lo que no paga, lo que no es rentable. Debemos ser persuadidos a la obediencia a nuestros líderes, temerosos de Dios, porque si les causamos dolor, nos causamos dolor a nosotros mismos. Obedezcamos, seamos persuadidos a la obediencia, para que puedan cumplir con su llamado, para que puedan desempeñar sus responsabilidades para con usted y conmigo, con alegría y no con gemidos, e incluso que sea para nuestro propio bien. Debemos hacer que el trabajo de nuestros líderes sea fácil y alegre, ya que de lo contrario no habrá beneficio. La falta de voluntad o mi falta de voluntad para escucharles significa que no simpatizo con sus enseñanzas. Hebreos 13:17 declara que la obediencia a los líderes de la iglesia es para nuestro beneficio. La desobediencia a nuestros líderes no sería rentable para cada uno de nosotros. Dios diseñó la autoridad para proteger y bendecir. Si desobedecemos a los líderes de la iglesia que proclaman la palabra de Dios, realmente estamos desobedeciendo a Dios, lo que siempre tiene graves consecuencias. La palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 y 8. El pasaje de Hebreos está implícito que los pastores son hombres conscientes que caminan con Dios. Si nos comportamos como niños espirituales, vendremos a ser como nuestros hijos naturales, que pueden ser la fuente de una inmensa alegría o de un inmenso dolor. Estoy seguro que cada pastor ha tenido ocasiones tanto de alegría como de queja por las personas en su rebaño. El apóstol Pablo, allá en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20, encontramos, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20, dice: porque ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo agonizó por la deserción de los Gálatas de la verdad.
Si usted va conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 6, y Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo realmente sentía una carga por los hermanos de Gálatas. Pablo no estaba preocupado por su propio bienestar o reputación, sino que estaba preocupado por el bienestar de los creyentes y la gloria de Dios. También en 2 Corintios 2:4, el apóstol Pablo escribe: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Si hago que mis pastores giman, es porque saben que mi desobediencia me dañará a mí y al nombre de Cristo. Por lo tanto, seamos persuadidos a la obediencia de los líderes temerosos de Dios, porque ellos vigilan por nuestras almas y porque si les causamos dolor, nos estamos causando dolor. El sentido literal de Hebreos 17 es: sé persuadido a la obediencia por aquellos que tienen la responsabilidad de guiarte y ríndete bajo ellos, porque vigilan tus almas como los que deben de dar cuenta para que puedan hacerlo con alegría y no con pena, porque esto no es rentable para ti. La obediencia a los líderes es real, pero lo que produce esa obediencia es la persuasión ejercida por los líderes. No significa seguir a los líderes ciegamente sin cuestionarlos, no estoy hablando de eso. El trabajo de la iglesia es prestar atención a esta persuasión hasta el punto de la obediencia. Cuando los líderes enseñan la verdad, la palabra de Dios, especialmente las doctrinas y mandamientos esenciales de la fe, todos debemos someternos. Debemos someternos a la autoridad de Dios. El pasaje no enseña que los miembros no pueden estar en desacuerdo con los ancianos. El pasaje no enseña que cualquier desacuerdo de los miembros con los ancianos debe ser una violación de este pasaje. El pasaje no enseña que los ancianos están siempre correctos. El pasaje no enseña que los ancianos deben ser obedecidos en todo. El pasaje no enseña que los ancianos no pueden ser criticados. No hace falta decir que todas las críticas o desacuerdos deben primero expresarse a los ancianos. La actitud con la que se hace esto es de suma importancia. Cualquier crítica o desacuerdo debe hacerse en una actitud de humildad y amor cristiano. La humildad y el amor cristiano siempre deben de manifestarse en cualquier desacuerdo o situación en la que yo no esté de acuerdo. Pero también es necesario que se muestre respeto por el oficio de aquellos que enseñan la palabra de Dios. Pablo le escribió a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Debería obedecer a los pastores, debería ser persuadido a la obediencia a los pastores y no resistir más a mis hermanos pastores, porque al hacerlo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Hemos visto hasta aquí 2 puntos que tienen que ver con mandamientos con respecto a la iglesia. Permítame ver un tercer punto que tiene que ver con nuestros hermanos pastores. Los líderes de la iglesia de Dios
son responsables de guiar al rebaño de Dios, caminando personalmente con Dios y trabajando juntos para ayudar a los miembros de la iglesia a hacer lo mismo. Los pastores temerosos de Dios viven con la responsabilidad de responder a Dios algún día. Continuamente el pastor está consciente de que un día rendirá cuentas ante Dios, tanto por sus propias vidas como por la iglesia sobre la cual Dios los ha colocado como supervisores. Ningún hombre o grupo de hombres tiene autoridad final sobre la iglesia. Ellos están simplemente bajo la autoridad de los pastores. Son responsables ante el Señor Jesucristo, el pastor principal. Es su iglesia. La iglesia es del Señor. Los líderes de la iglesia son mayordomos o administradores de la iglesia para Cristo, quien la compró con su sangre. Tener este hecho constantemente evita cualquier abuso de autoridad y cualquier aprovechamiento de las personas para beneficio personal. Cada líder de la iglesia debería leer a menudo Ezequiel 34, donde Dios confronta a los pastores que no han cuidado a su rebaño, sino que lo han usado para fines egoístas. Dios llamará a cuentas a cada uno de nosotros, pero a nuestros hermanos pastores por su vida y por la del rebaño que les ha sido asignado. Los líderes temerosos de Dios son responsables de trabajar juntos. La palabra líderes está en plural. El Nuevo Testamento claramente enseña que el liderazgo en la iglesia local debe ser plural. Pablo le escribió a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El liderazgo plural es una salvaguarda contra el abuso de la autoridad. Además, la tarea de pastorear una iglesia local es demasiado grande para un solo hombre, a menos que la iglesia sea muy pequeña. Si nosotros observamos Hebreos, nos daremos cuenta que el autor de la carta a los Hebreos, que algunos piensan que es Pablo, trabajaba estrechamente de la mano con los líderes de la iglesia. Dice allá en Hebreos 13:23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Este autor trabajaba muy cerca de los líderes. Él les dice: saluden a sus pastores. En el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Observamos que la palabra líderes viene en plural. Dice: obedeced a vuestros pastores. Obviamente esto solo podía hacerlo trabajando en equipo. En el Nuevo Testamento, el único ejemplo que encontramos de un líder dominante es negativo. El apóstol Juan confronta a Diótrefes, a quien le encantaba ser el primero y que se encargó de sacar gente de la iglesia. Si usted va conmigo a la epístola del apóstol Juan, la tercera epístola del apóstol Juan, en el versículo 9 y 10, nosotros leemos: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de las iglesias. Nuestros hermanos pastores son responsables de trabajar juntos. Hay un hermoso pasaje en 1 de Pedro 5, versículo 1 al 4, que describe acertadamente el trabajo de un pastor. 1 de Pedro 5, versículos 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vosotros recibiréis la corona incorruptible. Este pasaje nos enseña que el pastor no puede gobernar con un espíritu autoritario, sino con el espíritu de un sirviente. La autoridad del ministerio funciona de manera muy similar a la autoridad en el matrimonio. Debe ejercerse siempre con amor, en humildad, con un espíritu de servicio. La Escritura nos exhorta a ser persuadidos a obedecer a nuestros pastores, pero no nos exhorta a obedecer a pastores que son infieles o pecaminosos. Pablo ordenó que lo siguieran de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El autor de los Hebreos les pide: orad por nosotros, orad por nosotros. Hermanos, debemos ser persuadidos a obedecer a nuestros pastores y no resistirles más, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas. Si nosotros resistimos y desobedecemos, no va a ser de provecho para nosotros. Vamos a hacer que nuestros pastores trabajen con pena, con queja, en vez de hacerlo con gozo y alegría. Y quisiera terminar esta mañana con una ilustración que se titula ¿Cómo deshacerse del pastor? Dice esta ilustración que viene en el Pan Diario: un líder cristiano contó sobre algunos miembros de la iglesia que acudieron a él en busca de consejo. Estos miembros querían saber una forma de deshacerse de su pastor. Aquel líder cristiano, sintiendo que no estaban siendo justos con el pastor, les dio esta sugerencia. Sugerencia número 1: mire a su pastor directamente a los ojos mientras predica y diga amén de vez en cuando. El pastor predicará hasta la muerte. Nosotros no somos muy expresivos y rara vez hacemos esto cuando alguien predica. Pero aquel líder quería enfatizar que al decir amén, el pastor sentiría que su mensaje estaba siendo de bendición, que continuaría predicando hasta no tener aliento, que lo llevaría a morir y podrían deshacerse del pastor. Segunda sugerencia: dele palmaditas en la espalda y dígale sus buenos puntos. Él trabajará hasta la muerte. Generalmente nosotros observamos las cosas malas, más las malas que las buenas. Se critica lo que hace mal el pastor, su esposa, sus hijos. Pero cuando reconocemos el trabajo del pastor, eso va a provocar que el reconocimiento haga que el pastor no descanse y muera. Sugerencia número 3: vuelva a dedicar su vida a Cristo y pídele a su pastor un trabajo que hacer. Él morirá de insuficiencia cardíaca. Esto sería porque generalmente los pastores son los que buscan a los miembros para invitarlos a trabajar en la obra del Señor. Y al hacer esta sugerencia, el pastor se moriría de un paro cardíaco por el impacto de que alguien quiera servirle. Obviamente aquel líder estaba siendo sarcástico. Sugerencia número 4: haga que la iglesia ore por él. Pronto se volverá tan efectivo que una iglesia más grande lo quitará de sus manos. Generalmente esto pasa en congregaciones de los Estados Unidos, ya que quien escribió este devocional es una persona allá. ¿Cómo ve las 4 sugerencias para deshacerse del pastor que dio este líder cristiano a aquellos miembros que querían deshacerse de su pastor? El autor del devocional nos da este consejo: si su pastor predica fielmente la palabra de Dios e intenta vivir una vida ejemplar, haga todo lo posible por apoyarlo y alentarlo. Por supuesto, ningún pastor es perfecto y a veces puede ser necesaria una reprensión amorosa. 1 Timoteo 5:20. Pero un pastor tiene una gran responsabilidad. Hebreos 13:17. Y un hombre fiel a Dios es digno de respeto y generoso apoyo financiero. 1 Timoteo 3:1, 5. 1 Timoteo
Primera de Timoteo 3, 1 y 5, versículos 17 y 18. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que le dijo a su pastor: estoy agradecido por usted y por todo lo que ha hecho por mí? Un pastor lidera mejor cuando su gente es persuadida a obedecer. Hermanos, yo les invito, hermanos, para que cada uno de nosotros piense en los retos que vienen en la palabra de Dios. Seamos persuadidos a la obediencia por aquellos que tienen la responsabilidad de guiarnos y sometámonos bajo su autoridad. Voy a terminar con una oración y le pido que si usted quiere hacer este reto, lo haga ahí en su corazón y pida sabiduría y fortaleza de Dios. Vamos a orar. Padre bendito y eterno, gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Señor, danos ese gozo, Padre, de poder obedecer a tu palabra, de que andemos en tus mandamientos, Padre. Tu palabra nos llama, Señor, a ser persuadidos a obedecer. Nos llama a no resistir más a nuestros pastores. Nos llama, Señor, porque ellos tienen una gran responsabilidad ante ti, Señor, de dar cuenta de sus vidas y además por el rebaño que tú les has asignado, Señor. Danos ese deseo, Señor, de que ellos puedan hacer su trabajo con gozo, Señor, no quejándose, Señor. Permite que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, Padre, para poder hacer crecer tu obra y para que tu obra que vaya creciendo aún más y más, Padre. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que hayan tomado este reto, Señor, de obedecer tu palabra para estar con gozo, Señor. También quiero pedirte por esta tu amada iglesia, porque tú la compraste con tu sangre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te pido que tú le des sabiduría, fortaleza y dirección a cada uno de mis hermanos pastores. Te pido que tú bendigas grandemente al hermano Isaías, Señor, y que bendigas a mis hermanos Jonatán y Edgar, Padre, y que bendigas a esta tu iglesia. Perdona nuestras faltas, Padre, y si hay alguna ofensa que haya dicho, perdóname, Señor, y hazme verla. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.